En el Evangelio de hoy, siguiendo a Mateo, como venimos en todo este tiempo, nos encontramos ya finalizando el Sermón de la Montaña con un texto muy conocido por nosotros, que es la oración del Padre Nuestro, y que vamos a tratar de meternos un poquito más, justamente porque todos los hombres religiosos del mundo han tenido y tienen un trato con Dios y ese trato con Dios me parece que si bien de parte de los hombres muy sincero, muy respetuoso, tenemos que poner la mirada allí en la oración de Jesús, porque no es una oración que encontramos así en muchos maestros de espiritualidad. Nos encontramos aquí con una oración única. Hasta Jesús no se había visto esto. Jesús nos invita a hacer este tipo de oración y también podríamos decir, ni siquiera nosotros nos atrevemos a hacer este tipo de oración. Yo recuerdo que en mi juventud había como un movimiento así como los jóvenes se rebelaban contra este modo de tratar a Dios así solemne. Se hablaba de Jesucristo superstar. Y entre los jóvenes de esos tiempos se decía, y se hablaba del flaco. Cuando se hablaba de Jesús, se hablaba del flaco. Y un poco más acá, en la historia, también otra forma así de acercarse a Jesús, decían el barba. Como un modo así canchero, ¿no?, de dirigirse, que no deja de ser un poco irrespetuoso, ¿no? Pero yo quería meterme en cómo Jesús trata al Padre. Porque allí cuando nos dice, cuando ustedes oren, digan, entonces deja la oración del Padre Nuestro. Pero los que han traducido estos textos no se han animado a traducirlo como Jesús lo dice. Dicen los que están en este métier de las traducciones, que traduttore, traditore, como que el que traduce traiciona muchas veces lo que tiene que traducir, porque pone de lo suyo. ¿Por qué digo esto? Porque hay una palabra allí que Jesús dice que no se atreven a poner cuando traducen. Jesús que habla en el arameo con sus discípulos,
Cuando esto se traduce al griego, ponen otra palabra. No se animan a poner. ¿Qué dice Jesús? Que a Dios, al Padre, tenemos que decirle Abba. Y esta palabra en el arameo es muy fuerte. Porque es el trato que el niño tiene con su padre. Es un trato muy familiar, muy de cercanía, muy de confianza, muy de ternura. Que si lo tenemos que traducir a nuestro lenguaje, tendríamos que decir papá, o más todavía, pa. Jesús llama a su Padre Dios pa. Es como por allí en casa, los hijos le dicen al padre pa o a la madre ma. Y esto no es irrespetuoso, sino que es de una ternura, de una cercanía, de una confianza, de un trato así familiar, muy tierno. Y nos invita a que nosotros llamemos a Dios de ese mismo modo. Pa, ma. Les confieso, se me pone la piel de gallina, porque la invitación es tremenda, de cercanía a Dios que es tan infinito, tan grande, tan majestuoso, que tiembla uno de solo pensar. San Pablo, cuando escribe la carta a los cristianos de Roma, les pone esto, fíjense de qué manera. Nosotros lo leímos en el Aleluya recién. Han recibido el espíritu de hijos adoptivos. Nosotros, los discípulos de Jesús, hemos recibido el espíritu de Dios. Y ese espíritu de hijos adoptivos nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios tienen que tener este tipo de oración. Los discípulos quedaron desconcertadísimos. Llamar a Dios así. Y nosotros aún hoy seguimos así. Este trato familiar, este trato así de ternura, de cercanía con Dios, es el que estamos invitados a hacer. Así que no es simplemente la oración del Padre Nuestro, es mucho más. Es un modo de cercanía y de confianza y de ternura y de familiaridad con Dios que rompe todos los esquemas, todas las solemnidades. Yo quería pedir en esta celebración eucarística que nos acerquemos
a Dios con esa confianza. Que no tengamos miedo, que no estamos haciendo algo que sea irrespetuoso, sino todo lo contrario. Nos estamos metiendo en la oración de Jesús. A eso nos invita el Maestro. A que unidos a Él le hablemos al Padre Dios con esa confianza. Esto es inaudito. Inaudito quiere decir no se ha escuchado esto antes. Por eso nuestra oración es una oración característica de los cristianos y de los cristianos que viven en el Espíritu. Ese espíritu de hijos nos hace clamar a Dios, Abba.